Hola, yo soy Brenda y en este video voy a hablar sobre qué es la política pública. Para eso me va a basar principalmente en la introducción de este libro, que se titula Política Pública y que es compilado por Luis Aguilar, quien redactó esta introducción. Y bueno, este libro es un libro de 2010 y fue editado por la Biblioteca Básica de Administración Pública y por Siglo XXI Editores. Entonces, tendríamos que empezar pensando ¿qué es la política pública o qué se nos viene a la cabeza cuando pensamos en ello? Las políticas públicas son acciones de gobierno encaminadas a realizar el cumplimiento de objetivos de interés público con eficacia y con eficiencia. Ahora, estas acciones hechas por el gobierno tienen dos dimensiones, la política y la técnica, y ambas dimensiones tienen que trabajar coordinadamente y de la mano para que estas políticas públicas sean llevadas a cabo de forma exitosa, con eficacia y eficiencia. Cuando la política y la técnica logran coordinarse de forma adecuada, es cuando las políticas tienen éxito y además una aceptación por parte de la sociedad. Cuando una de estas dos dimensiones, la política y la técnica, se posiciona por encima de la otra, podemos tener consecuencias como que se propongan políticas que sean técnicamente inviables o bien que se propongan políticas que puedan en un momento solucionar el problema, pero sin pensar en las consecuencias políticas que esto podría tener. Por ello es necesario que la política y la técnica trabajen juntas para que las políticas sean efectivas y eficientes en el cumplimiento de los objetivos que se plantean. Además de esto, Luis Aguilar nos va a decir que las políticas son planes de acción específicos con objetivos muy concretos, muy enmarcados y también que están enmarcadas estas políticas en leyes específicas. Entonces, el éxito de las políticas dependerá no solo de que tengamos un muy buen equipo técnico, sino también un muy buen equipo político que pueda lidiar con las demandas y las exigencias de la ciudadanía. Además, el éxito de las políticas también va a depender de la asignación racional de los recursos. Además de esto, Luis Aguilar nos habla de una serie de requisitos para que una política gubernamental sea realmente pública. El primero es que obedezca a la ley sin ninguna forma de discriminación o de arbitrariedad, pues todas las políticas públicas tienen que estar enmarcadas en las leyes. Asimismo, la política pública tiene que ser consciente, quienes ejecutan la política pública tienen que ejercer estos recursos de forma responsable, sin corrupciones, sin ningún tipo de arbitrariedad, pues únicamente si ejercemos los recursos de forma responsable podremos de forma eficaz y eficiente alcanzar los objetivos. Asimismo, si bien estamos hablando de políticas gubernamentales, esto no quiere decir que solo el gobierno esté involucrado en ellas. Para que una política gubernamental sea realmente política pública, tendrá que tener el apoyo ciudadano y tendrá que trabajar de la mano con la ciudadanía. Por otro lado, dado que estamos trabajando con recursos públicos, una política pública adecuada deberá ser transparente y hacer rendición de cuentas a la ciudadanía. Por último, Luis Aguilar va a enfatizar que es importante que la política pública esté buscando el bienestar colectivo y no solo beneficios particulares, beneficios políticos o económicos de las personas que la implementan o de otras personas. Así, Luis Aguilar va a darnos una definición de política pública. Si bien va a estar hablando de política pública a lo largo del texto, nos va a dar una definición muy específica, la voy a leer. Es Pero lo distintivo de la política pública es el hecho de integrar un conjunto de acciones estructuradas, estables, sistemáticas, que representan el modo en el que el gobierno realiza de manera permanente y estable las funciones públicas y atiende los problemas públicos. Un patrón de actuación. Dicho de otra manera, lo específico y peculiar de la política pública consiste en ser un conjunto de acciones intencionales y causales, orientadas a la realización de un objetivo de interés, beneficio público, cuyos lineamientos de acción, agentes, instrumentos, procedimientos y recursos se reproducen en el tiempo de manera constante y coherente. La estructura estable de sus acciones durante un cierto tiempo es lo específico y lo distintivo de este conjunto de acciones de gobierno que llamamos política pública. Con esta definición, si la pensamos de forma detenida y detallada, vemos que una de las principales características de la política pública es el tema de que es una acción intencional, es una acción encaminada a la resolución de problemas públicos de forma consciente, coherente y planteando objetivos y acciones.
Asimismo, las políticas públicas son causales. Esto significa que va a buscar las causas de los problemas sociales y van a buscar atacar esas causas de esos problemas sociales. El autor también va a poner énfasis al definir la política pública en esta interrelación entre el gobierno y la ciudadanía, que es fundamental para que las políticas sean efectivas y eficientes. Aunque, a pesar de que se trabaje con la ciudadanía, las políticas públicas deben ser decididas y principalmente implementadas por gobiernos legítimos. Son las autoridades mismas quienes además deberán asegurarse de que los objetivos planteados en esa política estén siendo alcanzados. Para eso deberán llevar a cabo un proceso de monitoreo y evaluación de la política pública. Por último, es importante destacar que las políticas públicas son patrones de actuación. Esto significa que son estables, sistemáticas y que son una muestra de cómo el gobierno está atendiendo a los problemas públicos. Podemos ver así que el tema de las políticas públicas implica un entrelazamiento entre ciudadanía, entre las autoridades, las leyes, los recursos financieros y los recursos humanos necesarios para atender problemas públicos, que son estos problemas que están afectando a una gran cantidad de población y que son situaciones que podríamos o que querríamos cambiar hacia algo diferente. Tomando esto en cuenta, se espera que los gobiernos tengan un plan coherente en donde todas las políticas que están pensando implementar o que están implementando estén entrelazadas entre sí y respondan a objetivos y metas específicas. Así, tenemos de forma más general un plan. Y después ese plan va a estar compuesto por políticas. Estas políticas normalmente las agrupamos por área de atención. Por ejemplo, vamos a tener la política económica, la política social, la política fiscal. En el caso de México, tenemos un Plan Nacional de Desarrollo, el cual es sexenal. Y este Plan Nacional de Desarrollo nos muestra lo que el gobierno en turno, el Ejecutivo, está planeando hacer para esos 6 años. Y aquí podemos ver en este Plan Sexenal de Desarrollo las políticas, la política fiscal, política económica, política agraria, política ambiental, política social, política de seguridad. Vemos cómo las políticas se van agrupando por grandes temáticas. A su vez, cada una de estas políticas va a tener programas y proyectos, siendo los programas y proyectos componentes de las políticas públicas. Por ejemplo, una política pública de desarrollo social o la política social tiene programas, en el caso de México, como la pensión para el bienestar para adultos mayores. La pensión para el bienestar para adultos mayores es un programa social que forma parte de la política social, la cual está contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, los programas sociales son acciones particulares y específicos encaminados a solucionar problemas muy particulares y muy específicos. Por ejemplo, tenemos el programa social de La Escuela es Nuestra, que es parte de la política pública de educación. Otro programa que ha resonado mucho últimamente es Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual es un programa social que está compuesto por acciones específicas que buscan atacar un problema específico. Este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro está enmarcado en una política, la cual a su vez responde a un plan de desarrollo. En síntesis, podemos ver cómo las políticas públicas son lineamientos, son formas de acción del gobierno encaminados a la resolución de problemas públicos. Sin embargo, aunque es el gobierno quien las hace, esto se debe hacer de la mano con la ciudadanía. Además, no es que sean acciones concretas que se pueden ver solo en un tiempo específico, aunque sí son acciones concretas, sino que son más bien, o podemos pensarlas más bien como un proceso a través del cual buscamos solucionar nuestros problemas sociales. Por último, es fundamental enfatizar que la hechura de políticas públicas corresponde a un análisis causal, donde vemos causas y efectos de los fenómenos sociales y buscamos atacar las causas para que los efectos cambien. Así tenemos una situación indeseada que queremos transformar en una situación deseada. Espero que este video les haya ayudado un poquito a clarificar qué es esto de las políticas públicas y pues muchas gracias por haber escuchado.